Capítulo 46. Nos desmoronamos 16 de diciembre, 7:30 am, hora de Vale, sistema solar desconocido. Ciudad embotellada de Vale. Parecía que había pasado una eternidad desde que Sam Wukong se despertaba con la luz del sol que entraba por la ventana. Con el sonido de pájaros, insectos y gente que comenzaba el día. Ahora, él y el resto del equipo SSSN se despertaban con el sonido de la alarma de su pergamino. Al principio no se levantó, ninguno de ellos lo hizo. Le costaba encontrar la motivación para hacerlo. Solo quería tumbarse y dormir hasta tarde. Pero sabía que no podían hacerlo, o que seguirían haciéndolo, así que, tras unos momentos mirando fijamente el techo del dormitorio de su equipo en Beacon, dejó escapar un gruñido y se incorporó. Vamos, chicos. Tenemos que levantarnos, anunció Sam, saltando de la cama. Ya llevaba su atuendo informal, así que no le costó prepararse. Lo mismo hizo el resto de su equipo, quienes también emitieron gruñidos antes de levantarse. Con ojeras, Scarlett David, Sage Ayana y Neptune Basilias lo miraron antes de que Neptune sorbiera por la nariz varias veces. Neptune levantó el brazo y se olió la axila antes de retroceder con disgusto. ¡Ay, hermanos! Neptuno se atragantó, intentando apartar la cara del hedor. ¡Qué asco! Uf, huele a que algo murió ahí dentro. Ahora que Neptuno lo mencionó, Sam y el resto de su equipo también se olieron brevemente. Todos tuvieron la misma reacción. Retrocedieron y sintieron náuseas por el hedor. A Scarlett incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que es seguro decir que todos olemos a mierda, Neptuno, señaló Scarlett, sacudiendo su cuerpo un par de veces en un intento de recuperar la compostura. Todos podríamos tomar un baño, sugirió Sage, luego Sam dejó escapar un suspiro mientras se frotaba la parte posterior de su cabeza rubia. Tengo que admitirlo, eso suena bien, admitió Sam, pero todos sabemos que no podemos. Oh, vamos. Un solo baño no estaría tan mal, suplicó Neptuno, mientras los demás miraban a su líder en busca de confirmación, pero Sam negó con la cabeza con tristeza y le dedicó a su compañero una mueca de disculpa. Neptuno, no tenemos suficiente presión de agua para bañarnos, le recordó Sam. Con las tuberías funcionando al mínimo, ducharnos todos los días es un lujo que ya no podemos permitirnos, lo sabes. Es un rollo, pero tendremos que aguantarlo unos días más hasta que llegue nuestra hora de ducharnos, o bien bajar un par de horas caminando hasta el río si queremos bañarnos a la antigua usanza. Si terminamos el entrenamiento temprano hoy, probablemente tengamos tiempo de sobra para hacerlo después. ¿Qué te parece? Neptuno y los demás dejaron escapar un gruñido mutuo, bajando la cabeza mientras Neptuno refunfuñaba. Realmente no quiero acercarme a esa enorme corriente. Les traeremos unos cubos para que puedan estar seguros en la orilla, ofreció Sage con cansancio. Supongo que deberíamos estar agradecidos de que Brainiac se encargue del mantenimiento de todo el sistema fluvial del reino. El hombre más grande del equipo SSSN dejó escapar otro gruñido, luego se enderezó y miró directamente a Sam. Siguiendo su ejemplo, los demás hicieron lo mismo, entonces Sam les asintió antes de caminar hacia la entrada de su habitación. Muy bien, salgamos, declaró Sam, poniendo la mano en el pomo de la puerta. Sin embargo, antes de abrir, se dio la vuelta, levantó el dedo hacia su equipo y dijo, pero antes, asegúrense de sonreír. No sirve de nada estar deprimidos, ¿entienden? Mientras Scarlett y Sage ponían los ojos en blanco ante la orden de Sam, Neptune sonrió levemente y asintió. Los otros dos obedecieron poco después, lo cual satisfizo a Sam. Abrió la puerta y los 4 chicos comenzaron a caminar por los pasillos de Beacon hacia lo que solía ser la cafetería estudiantil. A su alrededor, otros equipos de antiguos cazadores y cazadoras en formación se despertaban, salían de sus habitaciones y se dirigían a sus destinos. Para gran consternación de Sam, los pasillos estaban mucho menos concurridos ahora que cuando llegó. A pesar de su propia orden, la sonrisa de Sam se desvaneció al mirar al suelo. Habían pasado casi 4, quizá 5 meses, desde que Beacon y el resto de Remnant cayeron a manos de su captor, Brainiac. Todos habían luchado con valentía, pero al final no significó nada. Para cuando Vale fue capturado, aproximadamente una cuarta parte del alumnado había muerto o resultado gravemente herido. El propio Sage sufrió una herida grave en el pecho tras recibir un disparo de uno de los drones de Brainiac cuando su aura estaba inactiva. Estuvo al borde del abismo durante un tiempo, pero sobrevivió, con una cicatriz impresionante. Otros no tuvieron tanta suerte. Más habían muerto desde entonces.
A veces no había suficientes recursos para todos, sobre todo al principio, antes de que la situación se estabilizara relativamente. Otras veces, había enfrentamientos con las facciones más violentas que controlaban Vale. Bandidos, matones de Román, o quizás el peor de todos, el colmillo blanco restante de Adam Taurus. San siempre pensó que el colmillo blanco era una panda de cultistas locos que odiaban a los humanos, pero Adam lo llevó a otro nivel. A pesar de que ahora, más que nunca, no tenían tiempo para pensar en sus insignificantes diferencias para sobrevivir a esta pesadilla omnipresente, Adam parecía decidido a mantener viva la llama del odio. Emboscadas, asaltos de suministros, asesinatos, un nivel extremo de violencia dirigido principalmente contra los humanos. Pero reservaba lo peor de su trato para otros faunos como el propio San, a quienes Adam había denunciado como traidores por atreverse a unirse a los humanos en lugar de unirse a él y a su banda de psicópatas. Más de una vez, San se había topado con una de sus víctimas, a quien le habían cortado cruelmente las partes de fauno. A San le hirvió la sangre. La verdadera naturaleza de Adam quedó al descubierto tras el ataque de Brainiac. No era un luchador por los fauno como decía ser, simplemente era un animal monstruoso que necesitaba ser abatido. La única razón por la que aún no lo había hecho era porque Beacon no tenía los recursos para hacerlo, y el cobarde nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Pero tarde o temprano lo atraparían, y Sam prometió pegarle un tiro en la cabeza por todo lo que había hecho. Como mínimo, la mayoría de los colmillo blanco entraron en razón y se marcharon cuando la cosa se puso fea, como hizo Blake. San incluso se había encontrado varias veces con la líder de facto de esos desertores, una fauno camaleónica llamada Ilia Amitola. Era bastante simpática, incluso cuando Neptuno intentó coquetear con ella un par de veces. Scarlett tuvo que llevarlo aparte y decirle que se estaba equivocando de tema después de eso. San tuvo que admitir que ver a Neptuno disculparse torpemente y luego ofrecer consejos para ligar con chicas fue increíblemente divertido. En retrospectiva, era obvio que a Ilia no le interesaban los chicos. Más de una vez la había pillado mirando a Velvet, Coco, la profesora Godwitch y a muchas de las otras chicas atractivas que vivían en Beacon. Pero nunca abiertamente. No les prestaba tanta atención a los chicos. Aún así, aunque San no pudo evitar quejarse de sí mismo por no haberse dado cuenta antes, por sus conversaciones con ella intuía que Ilia anhelaba a alguien que siempre estuviera fuera de su alcance. Tenía la sensación de saber de quién estaba hablando y simpatizaba con ella. Lo peor fue cuando la gente ya no aguantaba más. No soportaban perder a sus amigos, a sus familias, a sus hogares, todo lo que les había pasado. Así que decidieron ponerle fin. Cada vez que ocurría, el profesor Ozpin y el resto de la dirección de Beacon aumentaban las sesiones de terapia para intentar evitar más. Sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos. La tasa de suicidios se redujo drásticamente, pero San no pudo evitar preguntarse si eso se debía solo a que quienes lo habrían hecho ya lo habían hecho. ¿Estás bien?, preguntó Neptuno, sacando a San de sus pensamientos. San se giró rápidamente hacia su compañero y vio que tenía una expresión preocupada. Scarlett y Sage también, aunque intentaron disimularlo y solo lo miraban de reojo. Sí, estoy bien, respondió Sol, restándole importancia con un gesto. Cerró los ojos y esbozó una amplia sonrisa, pero Neptuno no estaba convencido. Miró a su líder con el ceño fruncido por un momento y luego negó con la cabeza. Sol, eres un mentiroso terrible, dijo Neptuno, enderezándose mientras cruzaba los brazos tras su erizado cabello azul. Sol miró a Neptuno y continuó. No necesitas guardar las apariencias por nuestro bien. Por un momento, San guardó silencio. Luego suspiró y admitió. Lo sé, es solo que, a veces es difícil. San dejó escapar otro suspiro antes de enderezarse. Mirando a Neptuno, su ceño fruncido se transformó en una leve sonrisa y declaró. Pero somos cazadores, así que no podemos permitir que nos vean. Antes de que los demás pudieran responder, San aceleró el paso. Neptune lo vio irse y luego miró a sus compañeros. Ambos parecían preocupados, aunque no eran tan cercanos a San como Neptune. En cualquier caso, sabían que no podían hacer mucho al respecto en ese momento, y al mismo tiempo sabían que San tenía razón. Tras la victoria de Brainiac, los cazadores eran de los pocos símbolos de seguridad que quedaban, así que ver a alguno de ellos caído amenazaba con minar la moral de todos. Siguiendo a su líder, el equipo SSSN entró al comedor. Ya había varios equipos comiendo sus raciones junto a un montón de civiles.
También vieron a Zuei, el corgi del equipo Ruby que se quedó en Vale cuando lucharon contra Brainiac, rondando a un grupo de estudiantes que lo acariciaban con cariño. Aunque normalmente eran el equipo Free o el equipo SSSN quienes lo cuidaban cuando su dueño no podía, Zuei se había convertido en el animal de apoyo emocional no oficial de Beacon. San tenía que admitir que a veces era un placer tenerlo en brazos. Era fácil reconocer quién era quién. Aunque todos habían perdido bastante peso desde que empezó el racionamiento, los cazadores aún conservaban un físico saludable y, en general, lucían más limpios. No es que los civiles estuvieran empobrecidos ni nada por el estilo. Beacon no era como el pequeño reino de Román, sino que los cazadores y las cazadoras, naturalmente, necesitaban más para mantenerse. Para consternación de San, reconoció a bastantes antiguos alumnos que se parecían más a los civiles que debían proteger que a los cazadores, incluyendo al equipo Ngo de la Academia Shade. Como muchos de sus compañeros, Ngo simplemente ya no le veía sentido a entrenar. Seguían siendo cazadoras y a veces patrullaban, pero no se esforzaban por mantenerse. Ya habían perdido casi toda su musculatura, y aunque ya no eran piel y huesos, no parecía que fueran a ser de mucha utilidad en un combate. «Oye, ¿dónde está el equipo Xui?», preguntó Scarlett, buscando con la mirada a su equipo hermano mientras les servían el estofado racionado. «Creo que Velvet mencionó que hoy visitaron a su madre y a la familia de Coco en el distrito residencial», respondió San, sentándose a la mesa. Miró su estofado e hizo una ligera mueca. No parecía muy apetitoso, y por experiencia propia sabía que no tenía sabor, pero estaba repleto de nutrientes suficientes para aguantar hasta la hora de cenar. Almorzar era ahora un lujo que no podían permitirse. El equipo SSSN había estrechado lazos con el equipo XV desde la caída de Remnant. Unidos por experiencias compartidas y una amistad con los equipos Ruby y JNPR, se encontraban entre los equipos estudiantiles más activos que luchaban por mantener la paz. También eran de los pocos que no se conformaban con mantenerse, sino que se dedicaban a entrenar siempre que podían. San solo conocía personalmente a dos equipos que sí lo hacían. El equipo Funky de Atlas y el equipo Abram de Aven. Ambos equipos estaban al otro lado de la cafetería, comiendo y charlando. Sam pensó en acercarse a hablar con ellos, pero decidió no hacerlo al llegar la patrulla matutina. Todos estaban sucios, cubiertos de mugre y polvo. Con la falta de lluvia y viento, simplemente se acumulaba por todas partes. Sin embargo, ya se habían acostumbrado, así que la patrulla simplemente se puso en la fila de comida y esperó su turno. Entre el grupo que regresaba estaba el equipo CRDL. Liderados por Cardin Winchester, Sam no podía decir que fuera particularmente fan del equipo. De hecho, pensaba que eran unos imbéciles, pero al menos hacían lo que podían para mantener la paz. No significaba que fueran amigos ni mucho menos, pero Sam podía contar con ellos para que lo cubrieran las espaldas en caso de pelea. Volviendo a su comida, Sam dio pequeños bocados con cuidado. Quería saborear su comida el mayor tiempo posible, a pesar de que no tenía sabor y picaba poco. Era mejor que nada. Estaba tan concentrado en su comida que no notó que la gente se acercaba hasta que sintió que la mesa se movía al sentarse. Al levantar la vista, Sam vio, para su sorpresa, que era el equipo CRDL. Los observó un momento, hasta que Cardin lo notó y lo miró. ¿Qué? Era una mesa libre donde cabíamos todos. ¿Hay algún problema?, preguntó Cardin con insistencia, y Sam negó con la cabeza mientras levantaba las manos en un gesto apaciguador. No, no. Tranquila. Solo, me sorprendió, admitió Sam. No pensé que quisieras sentarte con nosotros. No te acostumbres, respondió Cardin, y luego comenzó a concentrarse en comer. Sam miró a su equipo, quienes le devolvieron la mirada. Tras un momento, se encogió de hombros y volvió a comer. Era evidente que Cardin no buscaba problemas, así que Sam no sintió la necesidad de hablar. Pasaron varios minutos de silencio, interrumpidos solo por el sonido de la comida a masticar o sorber, junto con el tintineo de los cubiertos. Se oían voces apagadas mientras la gente de otras mesas hablaba de diversos temas, a los que Sam no prestaba mucha atención. De todos modos, nada de eso le interesaba. Entonces, de repente, Sage tosió en su puño, captando la atención de todos, incluido el equipo CRDL. Con todos mirándolo, Sage dijo con diplomacia. Cardin, ya que estás aquí, planeábamos entrenar un poco antes de salir de patrulla. ¿Te gustaría acompañarnos? Su oferta solo fue recibida con gemidos exasperados por parte del otro equipo formado exclusivamente por hombres, y Esqui se quejó.
Acabamos de regresar de la patrulla, danos un respiro. Oh, otra vez no con esta mierda, gruñó Cardin y negó con la cabeza. Volvió a mirar a Sage y preguntó. ¿Me estás diciendo que sigues perdiendo el tiempo con eso? No es perder el tiempo si estamos mejorando, señaló Scarlett, frunciendo ligeramente el ceño. Claro, ha sido lento, pero he progresado con mi planeo. Cardin, poco convencido, señaló con su cuchara al chico pelirrojo y respondió. Cada minuto que pasas ahí entrenando, no solo para asegurarte de mantenerte alerta, sino también esforzándote para hacer movimientos más sofisticados, es tiempo que no pasas ahí afuera ayudando a proteger lo que es nuestro. Cardin señaló la pared más cercana de Beacon para ilustrar su argumento. Frunciendo el ceño ante sus palabras, Sage respondió. No podemos estancarnos, Cardin. Si no mejoramos, más vale que empeoremos. ¿Peor contra qué? Preguntó Cardin, levantando ligeramente las manos. Luego añadió. Nos convertimos en cazadores para luchar contra Grimm. ¿Sabes qué? Ya no hay Grimm. Probablemente lo único bueno que nos hizo ese bastardo alienígena de piel verde. Los únicos que nos quedan para luchar son criminales, la mayoría de los cuales apenas saben disparar un arma o blandir una espada, y mucho menos luchar de verdad. Un buen golpe o puñetazo y caen. Claro que hay algunas excepciones como Black, Sustra y Otaurus y sus animales que sí saben luchar, pero para eso están los verdaderos cazadores. Así que no nos uniremos a ustedes. El resto del CRDL asintió con la cabeza, mostrando su acuerdo con su líder. Sam frunció el ceño ante sus palabras, que Cardin captó enseguida. Luego se burló y agitó la mano antes de añadir. Tranquilo, Wukong. No me refiero a ti. Ni a Escarlatina, si es en eso en lo que piensas. Tú y yo sabemos que hay que acabar con esos animales del colmillo blanco, sobre todo con su líder. ¿No estuvo Adam a punto de matarte a ti y a tu equipo? Neptune señaló la falla en la lógica de Cardin, pero él la descartó con un gesto. Si los profesores Yao Long o Dwight no hubieran llegado a tiempo, Adam te habría matado en lugar de simplemente enviarte a la enfermería. Ese cobarde tuvo suerte y nos atacó con otros 12, justificó Cardin. Aún así, eliminamos a la mitad antes de que los cazadores lo ahuyentaran. Tauro es fuerte y no me enfrentaría a él 1 contra 1, no soy tonto, pero no voy a cambiar eso con más tiempo de entrenamiento antes de que los profesores lo detengan. No vale la pena el esfuerzo. Sam suponía que entendía la postura de Cardin, aunque no estaba de acuerdo. Si le daban una paliza tan fuerte que lo hospitalizaran, haría cambios en lugar de fingir que fue un golpe de suerte. Eso solo aseguraría que le patearan el trasero de nuevo, y eso nunca era divertido. El mono fauno se encogió de hombros y, usando su cola dorada prensil, acercó su vaso de agua a sus labios. Luego comentó. Bueno, haz lo que quieras. Seguiremos entrenando. Así, cuando Rubí y JNPR regresen, estaremos listos para ellos. Para sorpresa de Sam, Cardin gruñó y lo fulminó con la mirada. Gruñendo, Cardin señaló con el dedo a su compañero líder y declaró. Bueno, eso me molesta. Sam echó la cabeza hacia atrás, entrecerró los ojos y preguntó. ¿Cómo es que mantener la esperanza te molesta? Me molesta, explicó Cardin con un gruñido bajo, luego señaló a todos los demás, porque al decir Rubí y JNPR están bien y nos están ayudando totalmente, se están preparando para una decepción, y más importante aún, para todos los demás. Neptuno también entrecerró los ojos y señaló. ¿Escuchaste al profesor Ozpin? El propio Brainiac confirmó que lograron escapar. Sí, y suponiendo que Brainiac no estuviera mintiendo, no tenemos ni idea de dónde acabaron, replicó Cardin. El universo es enorme, Basilias. Demasiado grande, y ni siquiera sabemos una fracción de lo que hay en él. Por lo que sabemos, Rubí y JNPR probablemente aterrizaron en medio del espacio. O en algún planeta, luna o lo que sea inhóspito. Suponiendo que terminaran en un lugar donde no murieran inmediatamente, no sabemos quién más vive allí. Quizás sea un planeta lleno de Brainiacs que decidan experimentar con ellos como nosotros. Quizás no haya gente viviendo allí y solo sean un montón de plantas y animales. O quizás sea un planeta parecido al nuestro, y no hay garantía de que estén contentos de dejar que un montón de extraterrestres anden sueltos por ahí. Cardin continuó, encorvándose para mirarlos fijamente. Aunque por algún maldito milagro de los hermanos lograran aterrizar en un planeta donde pudieran sobrevivir, con gente viviendo allí que intentara ayudarlos, y de alguna manera encontraran la manera de regresar a través del espacio a donde quiera que vayamos, ¿qué van a hacer? Sabes que ya lucharon contra Brainiac y les patearon el trasero.
Suponiendo que hayan entrenado todos los días desde que aterrizaron donde quiera que aterrizaron, lo cual es una suposición bastante grande, sinceramente dudo que una niña 2 años menor que nosotros, su hermana mayor tonta que explota si le tocas el pelo, una princesa delicada que solo llegó aquí gracias al dinero de su padre, tu novia que apenas aguanta un golpe, el maldito Jaune, un idiota hiperactivo obsesionado con los panqueques, y su novio robot del que no estás seguro de si está despierto ni la mitad del tiempo, puedan salvarnos. La única persona en esos equipos que realmente vale la pena es Nikos. Incluso, entonces, dudo seriamente que sea suficiente. Todos se miraban fijamente, con ambos equipos frunciendo el ceño. Apretando el puño, Sam respondió. Primero, Blake no es mi novia. Segundo, los conozco mejor que tú, y créeme que los estás subestimando. Los equipos Rubí y JNPR fueron los equipos estrella de nuestro año por algo, no solo por pirra. ¿Cuántas veces te ganaron en la clase de combate, Cardin? ¿Cuánto mejoró Jaune para cuando empezó el torneo vital? Me parece recordar que casi te gana varias veces. ¿Crees que lo venciste ahora? Conociendo a mis amigos, no creo que pudieras. Sam dejó sus cubiertos sobre la mesa y declaró. Tienes razón, no sabemos dónde acabaron Rubí y JNPR. Podrían estar muertos. Pero me niego a creerlo. Sé que están ahí fuera, en alguna parte, y no se rinden. Luchan por nosotros, se fortalecen por nosotros, tal vez incluso consigan aliados. Cuando llegue el momento y nos reunamos con ellos, tengo toda la intención de estar a su lado mientras le damos una lección a Brainiac sobre por qué nunca debería haberse metido con Remnant. Para entonces, Sam notó que la mayoría de las conversaciones en la cafetería habían cesado, y ahora todos miraban fijamente su mesa en silencio. Algunos asintieron al oír sus palabras, incluyendo a Funky y Abrn, pero otros simplemente fruncieron el ceño o negaron con la cabeza. Para su consternación, este último era, sin duda, el grupo más numeroso de los dos. Sin ceder, Cardin le devolvió la mirada a Sam y empezó a susurrar. Parecía que estuviera gritando, dado el silencio que reinaba en la cafetería. No importa lo que creas, Wukong. Lo que importa es el aquí y ahora, señaló Cardin. Ahora mismo, estamos atrapados en esta botella, y dentro de ella, Beacon es el único bastión de la ley y el orden que mantiene a la gente a salvo. No tengo tiempo para fantasías ni esperanzas ciegas. Cuando la gente se muere de hambre, teme que un matón o uno de los lunáticos de Adam los ataque, o ni siquiera tiene techo. Lo que haya pasado con Rubí y JNPR no importa. Lo que hay dentro de esta botella es, te sugiero que lo recuerdes. Con esa última declaración, Cardin volvió a comer, sin interés en continuar el debate. Sam y el resto de su equipo fulminaron con la mirada a sus compañeros, con las fosas nasales dilatadas. Tras unos instantes, la conversación en la cafetería reanudó su actividad, pues todos dejaron de prestarles atención. Sam bajó la mirada y terminó rápidamente el resto de su comida antes de levantarse y llevarla al contenedor de basura. El resto del equipo SSSN lo seguía de cerca, y sin mediar palabra, salieron de la cafetería rumbo a la armería, donde se guardaban y mantenían sus armas. Son unos idiotas. Se quejó Neptuno, y Sol no pudo encontrar en sí mismo la fuerza para estar en desacuerdo. De pie en la azotea de un edificio de ladrillo de 2 pisos, Emerald Sustra observaba la calle. La falta de viento y luz natural hacía que todo pareciera sofocante y artificial, pero ella era plenamente consciente de su realidad. La gente, tanto sola como en familia, se apiñaba alrededor de bidones de acero con polvo ardiente en su interior para calentarse. Las madres se esforzaban por limpiar a sus hijos, pero no podían hacer mucho con trapos viejos humedecidos con saliva. La mayoría vivían en la miseria, comiendo apenas lo suficiente para sobrevivir, pero nada más. Emerald suspiró y cerró los ojos antes de sentarse, con las piernas colgando por la borda. Se suponía que debía estar vigilando a cualquier alborotador, pero un simple vistazo le confirmó que no iba a pasar nada. Con todos los guardias armados patrullando la zona o vigilando las torres de vigilancia, era evidente que nadie haría nada para llamar la atención. Ni siquiera podrían hacerlo aunque quisieran. Simplemente no tenían energía para armar un alboroto. Apenas tenían lo suficiente para seguir con su día. No, Emerald tenía claro que no la necesitaban allí. Pero, al mismo tiempo, no tenía muchas ganas de irse. Ahora mismo, lo único que quería era que la dejaran en paz. Por eso se ofreció voluntaria para este puesto antes de que nadie más pudiera ocuparlo. Sabía que esto era lo que encontraría. Sin apartar la vista de la gente, Emerald sacó una pequeña cantimplora llena de agua tibia y una hogaza de pan.
Tomó un sorbo seguido de un pequeño bocado en silencio, contenta de reflexionar. Mientras observaba a la gente luchando por sobrevivir, no pudo evitar suspirar. Esto es, un poco triste, se dijo Esmeralda, bajando la cabeza antes de tomar otro bocado de pan. Hermanos, esto es aburrido, sonó de repente una voz masculina, interrumpiéndola. No puedo creer que se hayan ofrecido a venir aquí. Al reconocerlo de inmediato, Emerald miró por encima del hombro y entrecerró los ojos ligeramente hacia su actual compañero, a falta de un término mejor, Mercury Black. Comparado con las personas bajo su protección y la de Román, Mercury parecía mucho más saludable. Su chaqueta bicolor, negra y gris, estaba prácticamente intacta, con algunos parches aquí y allá que tuvo que arreglar. Incluso conservaba sus canas, aunque apenas un poco más largas de lo que hubiera preferido. Emerald estaba en la misma situación. Su atuendo prácticamente no había cambiado desde que se infiltró en Beacon, salvo algunos parches que ella misma hizo en sus pantalones blancos y su top verde. Tenía una notable cicatriz de quemadura en el abdomen, de cuando recibió un desafortunado impacto de un rayo de plasma, pero por lo demás, se veía bien. Sin duda, mejor que la mayoría de los cazadores y cazadoras que aún rondaban Beacon. ¿Qué quieres, Mercury?, preguntó Esmeralda, dejando su comida y bebida a un lado mientras se giraba para mirarlo. Creía haber dejado claro que quería estar sola ahora mismo. Sí, lo sé, respondió Mercury encogiéndose de hombros con indiferencia, y luego señaló con el pulgar por encima del hombro. Por desgracia, parece que anoche hubo un robo en una de las tiendas de comestibles. Román quiere que nos reunamos con Neo para echar un vistazo. Dios, odio a ese imbécil. Espetó Emerald con rabia y fastidio, pero se levantó de todos modos. Se acercó a su compañera después de guardar su comida y bebida en una bolsita y le preguntó, ¿qué se llevaron? ¿Alguien resultó herido? Aún no lo sé. Eso es lo que intentamos averiguar, respondió Mercury, y luego se acercó al borde del edificio. Inclinó bruscamente la cabeza hacia un lado, en la dirección en la que debían ir, y Esmeralda sintió antes de saltar del edificio por el callejón y aterrizar en el tejado frente a ellos. Corriendo a toda velocidad y saltando de edificio en edificio, Emerald y Mercury se dirigieron al silo de comida. A diferencia de Beacon, que controlaba tanto los distritos residenciales como los agrícolas, el pequeño reino de Román no tenía la capacidad de cultivar sus propios alimentos. Si bien podían comerciar con Beacon para cubrir la mayoría de sus necesidades, no siempre era suficiente. Sobre todo porque Román se aseguraba de que sus matones, incluyendo a Emerald y Mercury, se llevarán la mayor parte del botín. Todos los demás tenían que arreglárselas con incursiones casi diarias en la ciudad para buscar provisiones, lo cual siempre era peligroso, o cazar ratas para obtener su carne. Emerald había tenido el placer de comer rata asada en un palo en más de una ocasión, lo que la había transportado a aquellos tiempos oscuros antes de conocer a Cinder. Cada vez esperaba que fuera la última, pero sabía que no iba a suceder. No tardaron en llegar al silo. Varios agentes, armados con baits, tubos, cuchillos o pistolas, los esperaban, bloqueando la zona a los curiosos. Neo los esperaba, luciendo tan impecable como siempre con su chaqueta blanca y rosa, sus pantalones y corsé marrones, y sus botas blancas hasta la rodilla. Emerald no sabía si se debía a que su condición de mano derecha de Román le otorgaba lujos que las demás no tenían, o si simplemente usaba su semblanza, imaginación hiperactiva, para aparentar estar perfectamente bien. La pequeña chica los notó enseguida y esbozó una sonrisa burlona mientras se apoyaba el paraguas sobre el hombro. Neo, saludó Emerald, cruzando los brazos para expresar su disgusto por haber sido apartada. Neopolitan simplemente sonrió más ampliamente, bajó el paraguas y apoyó la punta en el suelo con la mano en la cadera. Queriendo terminar con esto, Emerald suspiró y giró su mano perezosamente antes de decir, «Vamos, terminemos con esto». Neo adoptó rápidamente una expresión seria antes de asentir. Inclinando la cabeza hacia un lado, haciéndole señas para que la siguieran, pasaron junto a la línea de agentes y entraron en el almacén. Antaño, era un almacén en el puerto donde los barcos atracados descargaban su carga y los camiones la sacaban casi de inmediato. Ahora, con todos los barcos que permanecían, ya sea varados para siempre o completamente destruidos en la lucha, y los más estables convertidos en viviendas, habría quedado abandonado si no hubieran decidido usarlo para almacenar comida y agua. Dentro del almacén había varias cajas de comida junto con bidones de agua de río purificada y agua de mar desalinizada. La mayoría parecían bastante intactos, pero no tardaron en notar que algunos estaban destrozados, deformados o incluso desaparecidos.
Bueno, creo que entiendo tu problema, gritó Mercury con sarcasmo, señalando hacia adelante con el brazo extendido. Alguien hizo un agujero en tu pared. En efecto, había un agujero tosco de unos 2 metros de alto por 2 de ancho tallado en la pared de ladrillos. Varios ladrillos estaban colocados frente a él, lo que le indicaba a Esmeralda que quienquiera que hubiera hecho ese agujero lo había hecho desde afuera. La única pregunta que quedaba era quién lo había hecho. Su atención se fijó rápidamente en uno de los ladrillos y se arrodilló para recogerlo y examinarlo más de cerca. Enseguida notó que estaba pulcramente tallado por la mitad, y no tardó mucho en unir las piezas. Adam Taurus, espetó Esmeralda, tirando el ladrillo. Apretó el puño y gruñó entre dientes, luego miró a Mercury y Neo, que inspeccionaban 2 cuerpos cubiertos con mantas. Parece que a estos tipos los apuñalaron, gritó Mercury. Con una espada, por el tamaño de sus heridas. Sin duda, parece obra de Adam. Emerald hizo una mueca mientras negaba con la cabeza y respondió. No puedo creer que Cinder haya trabajado con ese psicópata. Se acabó el mundo, y aún así sigue con su cruzada. Deberíamos haberlo matado cuando tuvimos la oportunidad. Adam le era más útil a Cinder vivo que muerto, ¿recuerdas? El colmillo blanco de Vale jamás habría seguido a una humana como ella, nosotros o Roman. A él, en cambio, lo seguirían hasta los confines de Remnant. Si Adam les dijera que saltar de un acantilado o colaborar con nosotros ayudaría a los Fauno, lo harían sin dudarlo. Al menos hasta que su locura fuera demasiado para la mayoría, le recordó Mercury mientras inspeccionaba una mancha de sangre seca y salpicada en la pared. Además, Cinder y Adam estaban locos y obsesionados con el poder. Ese tipo de gente suele juntarse. Probablemente por eso se llevaban tan bien. Eso y que Adam sabía que Cinder le daría una paliza si intentaba algo. Cinder no se parece en nada a Adam, negó Esmeralda, girando la cabeza hacia Mercury, quien simplemente se burló y rió entre dientes. Despierta, dijo Mercury, girándose para mirarla. Cinder era una zorra psicópata que quería que el mundo ardiera. La única diferencia entre ella y Adam es que no tiene un par de cuernos en la cabeza. Neo intervino moviendo los dedos alrededor de sus ojos, imitando llamas. Mercury comprendió de inmediato lo que decía y añadió. Eso y que Cinder es la doncella del otoño, al menos ahora. La doncella de otoño, recordó Esmeralda. Una de las 4 mujeres del mundo dotadas de un poder mágico vasto, prácticamente ilimitado. Magia auténtica, no la que la gente podía hacer con polvo o semblanzas, sino algo más. Al principio, no le había creído a Cinder cuando la reclutó a ella y a Mercury, pero una sola pelea con una y las demostraciones de Cinder con solo la mitad del poder fueron más que suficientes para convencerla. Las doncellas eran prácticamente semidiosas, algunos de los seres más poderosos del planeta. Obtener la otra mitad del poder de la doncella de otoño anterior, una mujer llamada Amber, fue una de las principales razones por las que se infiltraron en Beacon. Estaban a punto de ejecutar las etapas finales de su plan cuando Brainiac atacó, lo que mató a Amber y le dio a Cinder el resto del poder. Sin embargo, a pesar de tener toda esa fuerza, Cinder apenas pudo oponer resistencia y fue capturada el primer día de la invasión. Eso, más que cualquier otra cosa, le dijo a Esmeralda lo poderoso que era Brainiac. Si Cinder era un semidios, Brainiac era un dios comparado con ellos. Pero ella se estaba alejando del tema en cuestión, y por eso, con otro ceño fruncido, Emerald respondió. Tú y yo sabemos, Mercury, que a Adam nunca le importó el fauno. Si así fuera, no habría trabajado con nosotros. No, la única persona que le importaba era él mismo. ¿Y Cinder no? Preguntó Mercury retóricamente, cruzándose de brazos y arqueando una ceja. No, no lo hizo, respondió Esmeralda con un ferviente asentimiento. A Cinder de verdad le importamos, me importamos, Dios mío. Interrumpió Mercury con una carcajada. Sonriéndole con incredulidad, Mercury preguntó. Pensaba que después de tanto tiempo lejos de ella ya lo sabrías. ¿No me digas que aún lo crees? Poniéndose de pie y frunciendo el ceño, Emerald dijo. Cinder me rescató, Mercury. Antes de conocerla, no era más que una rata callejera. Ella me dio comida, refugio, un propósito, todo. Se lo debo todo. Emerald suspiró y bajó la mirada, apretando el puño y golpeándose ligeramente el muslo. Murmuró. Pero ahora no es más que el sujeto de prueba de Brainiac, y no pude hacer nada para detenerlo. Le fallé. Al principio hubo silencio, nadie habló, pero luego Emerald oyó las piernas protésicas de Mercury golpear el suelo de cemento mientras se dirigía hacia ella. Se detuvo frente a la niña verdete, mirándola con una expresión dura pero compasiva. Emerald,
Tienes que entender que a Cinder no le importábamos, declaró Mercury, lo que provocó que Emerald lo mirara con sorpresa y enfado. Sin darle oportunidad de replicar, Mercury continuó. Éramos herramientas para ella, nada más. La única razón por la que te rescató fue porque pensó que tu ilusión semblanza era útil. La única razón por la que me reclutó fue porque maté a mi viejo, a quien en realidad quería reclutar. Acéptalo, Emerald. Tu preocupación por ella fue parcial. Si Brainiac te capturara en lugar de ella, no te pensaría ni un segundo. Neo asintió con vehemencia. Su antipatía por Cinder era bien conocida desde que empezaron a trabajar juntas. A veces, parecía que solo Esmeralda la apreciaba de verdad, y este desdén la enfurecía aún más. No lo sabes. Replicó Esmeralda, pero la expresión de Mercurio se endureció y negó con la cabeza. Sí, lo creo, insistió Mercurio. Sé que tu semblanza te permite engañar a la gente con ilusiones, pero deja de engañarte. No solo con Cinder, sino con todo esto. Retrocediendo y entrecerrando los ojos, Emerald se cruzó de brazos y miró a Mercury con expresión indiferente. Sabía exactamente a qué se refería Mercury, así que replicó. ¿Qué? ¿Entonces se supone que no debo enojarme por lo que Brainiac nos hizo? Oh, no digo eso, aclaró Mercury negando con la cabeza. Solo dame una oportunidad y lo hundiré 2 metros. No, me refiero a que intentas convencerte de que lo que hizo Brainiac fue diferente a lo que nosotros intentábamos hacer. Ofendida, Emerald replicó. Estábamos intentando derribar un sistema corrupto que no nos daba nada. Brainiac nos encogió hasta convertirnos en botellas y destruyó el planeta. Lo que estábamos haciendo era completamente diferente. A distintas escalas, quizá, y desde luego no intentábamos destruir el mundo, pero sí intentábamos destruir a Vale, le recordó Mercury. Solo que con Grimm en lugar de robots alienígenas. Si las cosas hubieran salido como las planeamos, Vale habría caído y millones habrían muerto. La única diferencia real entre lo que hizo Brainiac y lo que intentábamos hacer era que él lo hizo primero y lo hizo mejor. Demonios, ¿por qué crees que trabajamos con Roman en lugar de quedarnos en Beacon, Emerald? No importa que Brainiac se nos adelantara, les va a dar igual. Emerald fulminó con la mirada a Mercury, queriendo refutar todo lo que decía. Pero, al mismo tiempo, descubrió que no podía. En cierto modo, tenía razón. Intentaban destruir Vale antes de que Brainiac invadiera Remnant. Habría sido una tontería pensar que algo así se desmoronaría fácilmente. Antes de la invasión, Emerald creía que podía soportarlo. Demonios, lo deseaba, que quienes lo tenían todo sintieran por un instante lo que ella sintió antes de que Cinder la rescatara. No tener nada, y el miedo de que cada momento fuera el último. Pero ahora que lo había vivido en carne propia durante meses, sin un final a la vista, ya no era tan satisfactorio como creía. Al acercarse para revisar las reservas de comida y agua que quedaban, Emerald recordó a la gente casi hambrienta que había estado vigilando. Soltando otro suspiro, Emerald señaló. Sé que la comida escasea por aquí, pero creo que podemos permitirnos dar más. Mercury se burló mientras Neo ponía los ojos en blanco, exasperada. Mercury respondió. Cuanto más damos, menos hay para nosotros. Créeme, Esmeralda. En este mundo, la única persona que te importa es tú misma. Todos los demás son secundarios. Emerald se cruzó de brazos y miró a Mercury. Preguntó. Supongo que pasa lo mismo entre tú y yo. Mercury pareció algo incómodo, frotándose la nuca con torpeza mientras intentaba mantenerse distante. Bueno, sí, amigo. Pero sabes, al menos te respeto más que Cinder. Emerald no lo creía del todo, pero ya no quería seguir con la conversación. Al fondo, Neopolitan se atragantaba en silencio mientras fingía vomitar, claramente harta también de la discusión. Emerald suspiró y se acercó a una de las cajas de comida destrozadas antes de sacar una lata de frijoles. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Antes de hacer el inventario, tenemos que sacar estos cuerpos de aquí y asegurar este lugar. Quizás incluso reubicar nuestros suministros. No podemos permitir que Adam vuelva a entrar aquí, dijo Emerald. Neo empezó a hacerlo de inmediato, mientras Mercury la miraba fijamente un momento antes de asentir. Sin decir palabra, el trío de criminales empezó a trabajar, esforzándose al máximo para superar esto. La nave nodriza de Brainiac Laboratorios de Ciencias a Crow le costaba saber cuánto tiempo llevaba en esa habitación. No había reloj, ni sol para contar los días. Ni ventana. Brainiac ni siquiera se molestó en atenuar las luces estériles que iluminaban su celda para simular la noche.
De lo único que Crow estaba seguro era de que había sido su rata de laboratorio durante al menos una semana, probablemente más. Sin embargo, era difícil decirlo con certeza. El tiempo parecía interminable en esa habitación. De lo que estaba seguro era de que esta habitación era lo más parecido al infierno en lo que jamás había estado. No en un sentido ardiente y tortuoso, sino en uno aún peor, incómodo y a la vez abrumadoramente aburrido. Claro, tenía sensores y sondas pegados por todo el cuerpo, pero nada que fuera directamente invasivo o doloroso. Al parecer, tales métodos eran ineficientes, como afirmaba Brainiac. La mitad del tiempo, Crow ni siquiera se veía obligado a hacer nada. La otra mitad, estaba sometido a diversos estímulos. Fluctuaciones de temperatura, presión atmosférica y contenido. En algunas ocasiones, incluso lo transportaban de esta celda a una gran carrera de obstáculos, obligándolo a completarla mientras usaba su semblanza contra diversas amenazas, como drones de combate, peligros ambientales, torretas, plataformas móviles y más. Por lo demás, Brainiac parecía conformarse con encerrarlo en una celda de aislamiento, con solo una cama, un lavabo y un inodoro para hacer sus necesidades, y simplemente observar. Esa sensación omnipresente de que Crow nunca estaba realmente solo no abandonó su mente ni un instante. En cualquier otra circunstancia, podría haber sido un alivio. Si fueran los dioses o, preferiblemente, Summer quienes lo cuidaban, asegurándose de que estuviera bien. Pero ahora mismo, esa sensación era simplemente opresiva, pues la única persona que lo vigilaba era Brainiac. Cada momento de cada día que Crow estaba encerrado en esa celda era grabado y monitoreado, sin ningún respeto por su privacidad. En esa celda, Crow no se sentía como un ser humano. Se sentía como una rata de laboratorio, lo cual, según él, era una descripción bastante acertada. En lo alto, una de las luces de Brainiac parpadeó y estalló repentinamente, oscureciendo la habitación por un momento. Sabiendo que las cámaras o lo que sea que Brainiac usara para vigilarlo seguían funcionando, Crow no pudo evitar sonreír con sarcasmo y decir: parece que estallé otra. Lo siento mucho. La única respuesta que obtuvo fue que la luz se arregló, devolviendo la celda a su estado anterior. Riéndose distraídamente, Crow se levantó de la cama y estiró brazos y piernas antes de dejarse caer hacia adelante para empezar a hacer flexiones. Por suerte, Brainiac no le vio sentido a obligarlo a cambiarse, así que al menos pudo seguir con su ropa habitual. No es que eso aliviara el olor, pero por desgracia ya se había acostumbrado. Mientras continuaba con su sencilla rutina de ejercicios, con abdominales para aliviar su aburrimiento, Crow volvió a pensar en su razón de ser. Desde que tenía memoria, Crow creía que su semblanza, el amuleto de la mala suerte, era una maldición que traía la desgracia consigo a donde quiera que iba. Nunca podía apagarla del todo. En el mejor de los casos, solo mitigarla o controlarla. Hasta que conoció a Tai, Summer y Ozpin, todos sus conocidos lo condenaban al ostracismo por ello, excepto Raven. Pero a Brainiac le parecía interesante la semblanza de Crow, y el hecho de que fuera su propia hermana quien lo traicionara solo le echó sal a la herida. Así como se registraba cada momento de cada día, también se registraban los efectos de la semblanza de Crow. Cada luz rota, fallo de sensor, crujido en el mamparo y más, se estudiaba y analizaba para saciar la retorcida curiosidad de Brainiac. ¿Con qué propósito? Crow no lo sabía. Una parte de él no quería saberlo, pero hasta que Brainiac le sacara toda la información posible, no había posibilidad de que lo liberaran. Suponiendo, claro, que Brainiac lo dejara ir una vez que terminara con él. Mucha gente había sido secuestrada a lo largo de los meses. Gemelos, personas con mutaciones genéticas o semblanzas interesantes. Hasta el momento, ninguna había regresado. Crow no sabía si era porque Brainiac aún no había terminado con ellos, o si ya lo había hecho y se había deshecho de ellos. De cualquier manera, Crow dudaba que volviera a ver a la gente de Vale. Al menos no pronto. Crow solo veía 3 maneras de escapar de allí. La primera, y la más probable, era que Brainiac lo matara cuando terminara con él. Ya no le importaba la pérdida de vidas, y le había dicho directamente a Ozpin que, una vez que terminara de estudiar Vale, vaciaría su botella para construir otra ciudad en su lugar. ¿Qué era un humano más que eso? La segunda era que, después de tantos años de aislamiento y experimentación con humanos, Brainiac lo dejara ir. Pero dudaba que eso sucediera. La tercera, y en la que Crow depositaba sus esperanzas y su cordura, era que Ozpin tenía razón. Que algo, no sabía qué, se avecinaba y le daría la oportunidad de escapar. Con suerte, tal vez incluso lo reuniría con sus sobrinas. Haría lo que fuera, lo daría todo, solo por un momento más con Ruby y Jan.
Para abrazarlas y no dejarlas ir jamás. Aunque eso no estuviera sobre la mesa, o fuera siquiera posible, Crow usó esa esperanza para animarse. Con eso en mente, Crow centró su atención y su semblanza en varios componentes de su celda que ya había identificado. Cámaras, sensores, controles de puertas. Solo ligeramente, para causar pequeños problemas o fluctuaciones, y siempre bien separados para evitar un patrón. Nada que llamara la atención. Aún no estaba seguro de qué tendría que romper para salir, pero sentía que se estaba acercando. Con el tiempo lo descubriría, así, cuando llegara el momento, estaría listo para salir de allí. Cuando eso sucedió, Crow ya tenía su plan de ataque. Lo habían separado de Harbinger cuando Raven lo subió a bordo. No tendría mucho sentido que un prisionero tuviera fácil acceso a un arma. Pero, tal como lo describió Ozpin, Brainiac tuvo la arrogancia de mostrarle exactamente dónde la guardaban mientras lo escoltaban a su celda. No muy lejos de donde paseaba, había un laboratorio con tablas cuidadosamente organizadas de armas de todo Remnant. Por lo que podía ver, Brainiac estaba interesado en estudiar tanto el complejo cambio mecánico por el que eran famosas las armas de los cazadores, como en intentar determinar qué significaban sobre sus creadores. Una vez que Crow forzara la puerta, iría directo hacia ella y tomaría su arma. Después de eso, seguiría las instrucciones de Ozpin lo mejor que pudiera y encontraría a Penny. Le entregaría los datos que Ozpin le había confiado, los cuales finalmente habían pasado por su sistema después de unos días, a pesar de esforzarse por mantenerlos en secreto, lo que lo obligó a usar su semblanza para desactivar las cámaras por un momento y esconderlos en su bolsillo, y así asegurarse de que ella escapara. No solo para que, con suerte, toda la información que Ozpin había reunido hasta ese momento se entregara con éxito a quienes pudieran usarla para derrotar a Brainiac, sino por el simple hecho de que Brainiac intentaba convertirla en la doncella de invierno. Ahora mismo, todo lo que sabía sobre las doncellas era que eran usuarias de magia extremadamente poderosas, lo cual era suficiente para exigir estudio. Pero no sabía qué más podrían desbloquear las doncellas para él, algo que, si conseguía, lo haría realmente invencible. Cada doncella servía como llave viviente de enormes bóvedas, una bajo cada academia Huntsman. Dentro de esas bóvedas se encontraba una de las 4 reliquias, otorgadas a la humanidad por los dioses hermanos de la luz y la oscuridad para representar los 4 dones con los que la imbuyeron. La reliquia de la elección, oculta bajo faro. La reliquia del conocimiento, bajo refugio. La reliquia de la creación, bajo Atlas. Y finalmente, la reliquia de la destrucción, bajo sombra. Al parecer, hasta el momento Brainiac desconocía su existencia. Ozpin se había asegurado de no dar la más mínima pista de su existencia, y ninguno de los otros directores ni personas al tanto de la conspiración sobre su existencia estaban dispuestos a compartir ese detalle. Quizás Leonard sí, pero fue asesinado mucho antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Brainiac ya tenía a la doncella de otoño con Cinderfall, así como a la doncella de primavera con su hermana, Raven. Francamente, a Crow le sorprendía que Raven no le hubiera hablado ya de las reliquias, pero quizá ni siquiera ella estuviera dispuesta a divulgar esa información. La actual doncella de verano era fácil de encontrar en Bakuo, lo que no dificultaría mucho su captura si Brainiac quería. Finalmente, la anciana doncella de invierno, Fría, estaba a salvo con Penny en su lecho de muerte, y no era difícil adivinar qué esperaba Brainiac con esa situación. Cuando eso sucediera, y Penny se convirtiera potencialmente en la doncella de invierno, tendría a las 4. Crow sabía en el fondo de su corazón que descubrirlo sería catastrófico, especialmente para Atlas, ya que era la reliquia de la creación la que la mantenía en pie. Si Penny se veía obligada a abrir la bóveda por él, Atlas caería. Sin ningún lugar a donde escapar, todos en Atlas y Man le perecerían. Penny, quizás incluso más que él mismo, tuvo que ser evacuada. Si lograban que Brainiac no pudiera conseguir ni una sola de las reliquias, estarían mucho más seguros. Para ello, Crow continuó con sus ataques de sondeo despreocupados, decidido a encontrar un punto débil. Cuando lo hiciera, y fuera el momento oportuno, no habría vacilación. Así que allí estaba yo, le contó Fría a una extasiada Penny, de pie frente a la entrada de la mina derrumbada. Podía oír a los mineros atrapados gritando pidiendo ayuda, golpeando las rocas con los puños y las herramientas en un inútil intento de escapar. Todos los intentos de desenterrarlos no funcionaban, y de hecho amenazaban con provocar otro derrumbe. Estaban atascados. ¿Qué hiciste?, preguntó Penny, inclinándose hacia adelante con los ojos muy abiertos.
Divertida por la evidente expectación, Fría rió entre dientes y levantó una mano. Use mi don, respondió Fría mientras una bola de hielo se formaba sobre la palma de su mano. De sus ojos brotaban pequeñas llamas azules que coincidían con el color de su aura y sus ojos. El hielo estaba en constante movimiento, creciendo y menguando mientras formaba picos que retrocedían al formarse. «Oh no», susurró Penny, con los ojos brillantes al verlo. La sonrisa de Fría se ensanchó ligeramente y lanzó suavemente la bola de hielo al aire, donde explotó justo antes de que pudiera tocar el techo. La habitación empezó a nevar ligeramente, y con una amplia sonrisa, Penny extendió la mano mientras dejaba que la nieve cayera sobre ella. «Me convertí en la doncella del invierno de joven», explicó Fría con dulzura mientras la nieve la cubría ligeramente. «Con ese don, recibí un inmenso poder mágico, mucho mayor que el de cualquiera que conociera entonces o que haya conocido desde entonces. Pero con ese poder, recibí la responsabilidad de usarlo sabiamente, no solo para mi propio beneficio, así que, a pesar del riesgo de exponerme, usé mis poderes para liberar a los mineros atrapados. Fueron los primeros de muchos que rescaté con los poderes del invierno». «¿Todos?», preguntó Penny, pero Fría frunció el ceño con tristeza y negó con la cabeza. «Desafortunadamente, no. Muchos ya habían perecido cuando llegué. Es algo que tuve que aceptar con el tiempo. Incluso con estos poderes, a veces no puedo salvar a todos. Pero a los que...». Fría dejó de hablar al sentir otro ataque de tos. Penny estuvo a su lado inmediatamente, ofreciéndole un vaso de agua, que Fría tomó con entusiasmo. Bebiendo su contenido con cuidado, Fría jadeó mientras la tos remitía y luego le sonrió con dulzura. «Gracias, querida. Parece que después de todos estos años salvando a otros, ahora soy yo la que necesita ayuda», bromeó Fría, y Penny sonrió levemente antes de mirarla de arriba a abajo. Su mirada se movió brevemente, y Fría supo al instante lo que Penny estaba haciendo. Para entonces, era muy consciente de que Penny no era como las chicas normales. Una androide en lugar de carne y hueso. Eso no significaba mucho a ojos de Fría. Penny tenía alma, y esa era toda la prueba que necesitaba. Un alma buena y bondadosa, que se preocupaba por ella y por los demás a pesar de apenas conocerlos. O incluso sin conocerlos, como demostraban sus numerosas conversaciones. Después de todo este tiempo, Fría había llegado a querer a Penny, igual que a ella. Fría volvió a toser, tapándose la boca con el puño. Penny se levantó de golpe y corrió al fregadero, llenando el vaso de agua. Fría la observó trabajar, frunciendo el ceño con tristeza al ver que Penny le daba la espalda. La tos era cada vez más frecuente y con mayor intensidad. Cada día, Fría sentía cómo su mente se desvanecía más junto con sus fuerzas. Se moría, mantenida con vida por el momento gracias a la maquinaria a la que Brainiac la había conectado. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Quizás una semana, quizás un mes. Quizás incluso un año con suerte. Cuando eso sucediera, los poderes de la doncella de invierno se transferirían, igual que cuando los recibió. Ya sabía quién recibiría este regalo y esta responsabilidad. A pesar de conocerla solo unos meses, Fría sabía que Penny era digna de ser la doncella de invierno. Aunque, lógicamente, los criterios arbitrarios bajo los que funcionaba la magia podrían no aceptar a una robot como Penny como doncella, y entonces pasaría a otra chica al azar, Fría creía que Penny asumiría el manto. Sus propias dudas sobre ser real, que le había confiado a Fría, eran infundadas. Era amable, atenta y protectora. Se convertiría en una excelente doncella con el tiempo, pero eso conllevaba una enorme carga. Una carga que tendría que soportar, no solo por ella misma, sino por todos. Y eso, sin tener en cuenta las circunstancias completamente extrañas en las que se encontraban. Si Penny se convertía en la doncella de invierno, nadie sabía qué crueles experimentos le tenía preparados Brainiac. Hasta el momento, las había dejado en paz, pero Fría no dudó ni un segundo de que, en cuanto Penny la sucediera, comenzaría la siguiente etapa de sus experimentos, sin nadie que apoyara a la inocente niña durante las pruebas como ella había apoyado a Fría. Peor aún, tendría que cumplir con su deber fundamental de proteger la reliquia de la creación de ser descubierta y confiscada por Brainiac, un enemigo más grande que cualquier doncella anterior, cuyas vidas ya estaban en sus manos impasibles. Con sus últimos días, Fría sabía que era su responsabilidad preparar a Penny para esta carga. Porque al final, por mucho que quisiera a esta dulce, curiosa y milagrosa niña, Penny Polendina sería la última persona que Fría no podría salvar. Solo podía transmitirle las lecciones de su larga vida, al menos las que aún recordaba, para que algún día Penny pudiera salvarse.
puente. Como ya se había acostumbrado, el profesor Ozpin fue escoltado por Raven Branwen a través de la nave de Brainiac. No se pronunció palabra, dejando un silencio opresivo sobre ellos. Raven se negó a mostrarle la cara a Ozpin, dándole la espalda y con la mirada fija al frente mientras seguía caminando. Ozpin, de vez en cuando, la miraba con ira y decepción. Negándose a permitir que este silencio continuara por más tiempo, Ozpin finalmente abordó lo obvio. Espero que vender a tu propio hermano gemelo haya valido la pena, Raven. Raven no dijo nada, pero se estremeció un instante antes de reanudar su camino. Ozpin lo descifró con facilidad, y supuso que eso era un punto a su favor. Sin embargo, que se sintiera culpable no invalidaba el hecho de que lo hiciera. No era él a quien debía disculparse, así que lo dejó ahí. Finalmente, llegaron a la entrada del puente de Brainiac, donde sin duda el señor de la guerra coluano lo esperaba. Raven se hizo a un lado, dejando pasar a Ozpin. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, Ozpin se detuvo. No la miró, pero aún así su atención estaba centrada en su antiguo alumno. No es demasiado tarde para ti, Raven, ofreció Ozpin, mirando la puerta gris opaca con luces moradas. Tus decisiones, últimamente, han sido malas, mal pensadas y egocéntricas. Supongo que lo han sido desde hace bastante tiempo. Pero aún tienes una oportunidad de hacer lo que sabes que es correcto. Por tu bien, espero que la aproveches. Raven se quedó en silencio al principio, luego suspiró y negó con la cabeza antes de responder. Pareces tener una extraña habilidad para ver esperanza cuando no la hay. Ozpin se encogió de hombros y luego dijo, quizás. Pero, a lo largo de mi vida, he descubierto que la esperanza siempre está ahí, siempre que estés dispuesto a reconocerla. ¿Es una mentira que le dices a todos los demás o también a ti mismo? Ozpin no le respondió. Solo cerró los ojos, suspiró y negó con la cabeza. Armándose de valor, respiró hondo y se acercó a la puerta, que se abrió automáticamente. Al cruzarla, la enorme puerta se cerró tras él, dejándolo solo con Brainiac. El coluano le daba la espalda a Ozpin, con docenas de cables conectados a su pecho, espalda y cabeza. A través de las ventanas del puente de la nave nodriza, que parecían ojos, Ozpin pudo ver otro planeta, un mundo mayoritariamente marrón cubierto de grandes desiertos con mares de color rojo oscuro. Los desiertos eran variados. Algunos eran rocosos, otros parecían poco más que un mar de arena y dunas. Esto parece árido, como la mitad occidental de Sandus, señaló Ozpin. Así es, confirmó Brainiac, con la mirada perdida mientras miles de datos se descargaban directamente en su mente, cortesía del impresionante conjunto de sensores de su nave. La mayor parte de la masa continental del planeta F1965H tiene un clima desértico o árido, con escasas precipitaciones durante todo el año. Inhóspito, para la mayoría de los estándares de su planeta, pero aún así, la civilización ha logrado surgir. Mis sensores indican que sus habitantes están organizados en ciudades-estado independientes, utilizando herramientas y armas de bronce para sobrevivir. El equivalente a la edad de bronce de su mundo, y al igual que el suyo, actualmente están experimentando un colapso de la edad de bronce a medida que se seca un importante valle fluvial. Ozpin no dijo nada. En cambio, se acercó a la ventana y se quedó mirando por ella. Podía ver su débil reflejo mirándolo, con una expresión de decepción clavada en la suya. Sin mirar a su captor, Ozpin dijo, supongo que los protegerás. No, no lo haré, respondió Brainiac, sorprendiendo a Ozpin. Cuando el director se giró con una ceja enarcada, Brainiac aclaró. Como mencioné antes, solo preservo las civilizaciones de un planeta cuando están al borde del colapso total. No regional, ni siquiera continental, sino planetario, sin posibilidad de recuperación. Este colapso de la edad de bronce solo afecta a una región del planeta. Al otro lado del continente principal, otro grupo de civilizaciones prospera. Con el tiempo, los datos sugieren que la región afectada se recuperará y formará nuevas civilizaciones, repitiendo el ciclo. Entonces, ¿los vas a dejar en paz?, respondió Ozpin con un tono ligeramente esperanzado, pero Brainiac negó con la cabeza. Por ahora, salvo unos pocos especímenes tomados para su estudio, declaró Brainiac con su siempre presente tono desapasionado. Dentro de unos siglos, regresaré para analizar su progreso y decidir qué hacer con ellos entonces. Ozpin frunció el ceño y se dio la vuelta. Incluso cuando no se comportaba como un monstruo genocida, Brainiac seguía considerando a todos como simples sujetos de prueba. Puede que estas personas hubieran tenido un indulto por ahora, pero a menos que detuvieran a Brainiac, solo sería temporal.
Una vez más, Ozpin miró su bastón, memoria larga, tentado a usar el poder almacenado en él durante varias vidas para destruir a Brainiac allí mismo. Si algo podía matarlo, la liberación de tanta energía mágica y cinética de golpe sería la solución. Por un instante, los dedos de Ozpin golpearon la palanca frontal, la tentación se hacía cada vez mayor. Pero se detuvo y actuó como si nada pasara. No había garantía de que funcionara, e incluso si lo hiciera, las consecuencias serían demasiado graves. Con un suspiro, Ozpin se giró para encarar a Brainiac justo cuando el científico alienígena se desconectaba de los cables con agudos silbidos. Sus fríos e inexpresivos ojos morados se clavaron en los de Ozpin, y luego le indicó al director que lo siguiera hasta la mesa ya preparada con un juego de ajedrez holográfico. «Tienes las blancas», dijo Brainiac, sentándose en la silla frente a las piezas negras. Ozpin dejó caer Long Memory y se sentó frente a él, apoyando los codos en la mesa y la barbilla sobre las manos apretadas. «Haré la primera pregunta», continuó Brainiac, mirándolo fijamente. «Te has opuesto a Salem durante al menos varios milenios. Pero indicaste que la conocías bien de antes. ¿Cuál es tu relación con ella?» Ozpin dejó escapar un suspiro de pesar y cerró los ojos. Pensó un momento, luego los abrió para mirar a Brainiac. Respondió. La respuesta a esa pregunta es complicada. Hubo un tiempo en que era la querida amiga de un hombre llamado Ozma, a quien rescató de una vida de aislamiento en su torre. Con el tiempo, llegó a llamarla amante, luego esposa. Incluso después de la muerte, Ozma la amó con todo su corazón, y cuando regresó al mundo de los vivos, también regresó con ella. Ella se convirtió en su reina, él en su rey, y luego ella en la madre de sus hijos. Pero eso no duró. Su naturaleza oscura se apoderó de ella, y con el tiempo se volvió insoportable. Ahora, Salem ya no es nada de lo que solía ser. Para mí, solo era mi enemiga, a la que había que detener. Brainiac miró a Ozpin un momento, meditando en su respuesta. Luego asintió con satisfacción y le indicó con un gesto que hiciera su pregunta. Ozpin ya tenía una pregunta en mente, una que lo rondaba desde hacía tiempo. ¿Cuál es el estado actual de las ciudades y habitantes restantes de Remnant?, preguntó Ozpin. De inmediato, Brainiac abrió una pantalla holográfica y tecleó algunos comandos, transformando el tablero de ajedrez holográfico en una representación de Remnant antes de su llegada. Antes de mi preservación, la población global de Remnant era de aproximadamente 250 millones, repartidos en 4 reinos, respondió Brainiac, y la imagen cambió a varias botellas, cada una representando una ciudad o región del planeta que fue reducida y embotellada. Debido a la resistencia local y a los esfuerzos de acorralamiento, la población total se redujo a 125 millones al completarse la preservación. La población se ha mantenido relativamente estable desde entonces, disminuyendo solo en 500.000 en todas las ciudades embotelladas debido a conflictos internos. 205 especímenes de todos los reinos también se encuentran en celdas individuales en mis laboratorios científicos, seleccionados para su estudio debido a sus semblanzas únicas o anomalías genéticas. Ozpin sintió náuseas. En tan solo 2 días, la mitad de la población de Remnant fue asesinada. Fue la mayor pérdida de vidas en la historia registrada de Remnant, solo superada por la aniquilación de la primera humanidad a manos del hermano de la oscuridad. Lo peor era que a Brainiac no parecía importarle haber causado tantas muertes. Habría sido incluso mejor si se hubiera reído o se hubiera mostrado petulante. Pero para él, era como leer una lista de verificación, algo que anotar antes de seguir adelante. La tentación de matar a Brainiac volvió a asaltar el alma de Ozpin, pero mantuvo la compostura. ¿Y el estado actual?, preguntó Ozpin, continuando con su pregunta anterior. La imagen mostrada cambió de nuevo, y cada ciudad que había embotellado apareció una a una. Como la primera ciudad preservada, Vacuo se ha mantenido notablemente intacta, reveló Brainiac mientras Ozpin leía los datos de población sobre el estado actual de Vacuo. La población de la ciudad se ha unido en torno al director Theodore como líder, y con la ayuda de la doncella de verano y los cazadores y cazadoras locales, se ha mantenido relativamente estable hasta ahora. Sin embargo, ha habido conflictos con un grupo rebelde conocido como la Corona, que ha estado librando una insurrección en un intento por restablecer una monarquía central. Actualmente estoy analizando la situación con interés, pero los datos sugieren que los esfuerzos de la Corona están condenados al fracaso. Planeo recuperar a los miembros más interesantes y singulares de la Corona para un estudio más exhaustivo cuando la conclusión sea definitiva. Ozpin suspiró con pesar.
Claramente, no era solo Vale quien tenía problemas, pero al menos Theodore parecía tener la situación relativamente bajo control. Al mismo tiempo, Ozpin supuso que no era una gran sorpresa. Los vacuanos, especialmente aquellos que habían pasado toda su vida en su tierra natal, eran personas notablemente resistentes. No permitirían que algo así los doblegara. El holograma cambió, revelando a Mistral. Junto a la imagen se mostraba un texto con información demográfica de Ozpin, incluyendo una cifra de población que se actualizaba constantemente, así como estimaciones de recursos, alimentos, agua, suministros industriales y más. Brainiac continuó. Con la pérdida del director Leonard, junto con lo que quedaba del gobierno civil, Mistral ha caído en la anarquía absoluta. Decenas de señores de la guerra luchan por el control de diferentes regiones de la ciudad. Los dos más poderosos son un gángster conocido por sus partidarios y enemigos como la pequeña señorita Malaquita, quien controla la mayor parte de la parte baja de la ciudad. La otra, centrada en la Academia Haven, es Siena Khan, quien logró evacuar Mistral antes de su preservación. Tras la muerte de Leonard, ha intentado asumir su papel. En comparación, su colmillo blanco trata a quienes están bajo su protección con más libertad y adaptaciones personales, pero con un enfoque decididamente profano que ha atraído a muchos humanos hacia la pequeña señorita Malaquita. Actualmente, están enfrascados en una guerra fría, centrados en la consolidación de recursos y territorio, pero la probabilidad de una guerra abierta aumenta cada día. El profesor Ozpin estudió el holograma con atención, con la tristeza apoderándose de su corazón. Al menos, le consolaba saber que Siena realmente intentaba hacer algo bueno, a diferencia de su protegido Adam. Se preguntaba qué pensaría ella de lo que había hecho. Por un lado, Siena fue la razón por la que el colmillo blanco se volvió violento tras su frustración por la falta de progreso en los derechos fauno, en particular en Atlas y Mistral. Si Gira Belladonna hubiera seguido al mando, Adam nunca habría sido puesto al mando de la rama de Vale. Pero, al mismo tiempo, Siena nunca había sucumbido a las profundidades en las que Adam se sumergía con alegría. Todo lo que hacía era una represalia, no un castigo. No estaba del todo seguro de qué habría hecho, pero dudaba que sus acciones hubieran sido tan malas como las de Adam. El holograma cambió de nuevo, esta vez mostrando las ciudades de Kuokwana, seguidas de Argeus. Brainiac explicó. Como capital de facto de la población fauno de Remnant, Kuokwana pudo preservarse sin mayor dificultad. El cacique Gira Belladonna ha cumplido con su deber y se ha asegurado de que la ciudad sea la más estable políticamente en la preservación de Remnant. Sin embargo, la falta de recursos disponibles está pasando factura. En Argus, el puesto militar atlesiano estacionado allí colabora estrechamente con el liderazgo mistraliano de la ciudad y, hasta el momento, ha demostrado ser capaz de mantener la paz y el orden. Sin embargo, se han producido varios incidentes de mala conducta militar, lo que ha provocado disturbios civiles que amenazan con sumir a la ciudad en una inestabilidad que probablemente habría desencadenado una importante incursión de los Grimm en condiciones nativas. Estos problemas se ven agravados por la escasez de recursos. Parece ser una tendencia común, comentó Ozpin, entrecerrando los ojos. Quizás si se aliviaran, las cosas mejorarían. Estoy proporcionando suficientes recursos para asegurar que ninguna ciudad muera de hambre, proclamó Brainiac con desinterés. El uso que hagan de esos recursos depende exclusivamente de ellos. Basándose en la propia experiencia de Vale, Ozpin no le creyó del todo. Claro que Vale tenía tierras de cultivo perfectamente intactas, así que es posible que Brainiac no viera tanta necesidad de proporcionar recursos adicionales. En cualquier caso, era obvio que Brainiac no se dejaría convencer de cambiar su postura al respecto. Se mostraron algunas ciudades más, y Brainiac le dio una breve explicación de cada una. Pronto, llegó a Atlas y Mandle, donde inmediatamente se adentró en su explicación. Atlas y Mandle sufrieron daños significativos durante la preservación, solo superados por Vale, reveló Brainiac. 3/4 partes de la flota atlesiana restante fueron destruidas antes de que la ciudad fuera contenida con éxito. Desde entonces, han logrado restablecer un gobierno civil funcional. Sin embargo, las tensiones previas entre Atlas y Mandle no han hecho más que aumentar. La causa principal es la asignación de recursos. Atlas reservó la mayor parte de sus servicios de socorro y médicos para sus ciudadanos y personal militar inmediatamente después de la batalla y el embotellamiento, y dejó poco para Mandle. Suficiente para evitar una crisis, pero insuficiente para satisfacer sus necesidades.
Estas tensiones no han hecho más que agravarse a medida que esta política, impulsada por Jacques Chne y la mayor parte de la clase alta atlesiana, continúa sin dar señales de detenerse. Esto impulsó a las Cazadoras Felices, un equipo local de cazadoras con base en Mandle y liderado por una mujer humana llamada Robin Ear, a organizar a Mandle para que embargue sus envíos regulares de materias primas, de las que Atlas depende para su infraestructura, hasta que se les conceda un trato más equitativo. Esto ha paralizado las industrias de ambas ciudades. Queda por ver si el Consejo accederá a las demandas de Mandle o a la resistencia de los líderes empresariales de Atlas para enviar al ejército a mantener la paz y proteger sus intereses. Si la situación continúa como está, la posibilidad de que estalle una guerra civil entre Atlas y Mandle aumenta exponencialmente. Ozpin gimió y bajó la cabeza. Era ingenuo al pensar que los problemas que aquejaban a Atlas y Mandle se resolverían ahora que la situación había cambiado tanto para ellos. Cuando elevó la Academia Atlas al cielo con la reliquia de la creación, pretendía que fuera un símbolo que el pueblo derrotado de Mandle admirara tras la Gran Guerra. Que si podían hacer volar una ciudad, podían hacer cualquier cosa. Pero ese símbolo de esperanza solo se convirtió en un símbolo de las profundas divisiones de clase que los separaban. Otro error más que había cometido a lo largo de varias vidas. Una vez explicada la situación de Atlas, Brainiac devolvió la pantalla holográfica al tablero. Ozpin hizo su movimiento de inmediato y ambos comenzaron a jugar. Para su satisfacción, Ozpin logró un resultado mucho mejor esta vez, especialmente en comparación con sus primeros intentos. Incluso logró tomar la reina de Brainiac, pero, como esperaba, sufrió jaque mate pocos movimientos después. Esperando este resultado, Ozpin se recostó en su silla, esperando la pregunta de Brainiac. Sin dudarlo, Brainiac comenzó. Para retomar mis preguntas anteriores sobre Salem, hay un enigma que me ha costado responder. Has luchado contra ella durante miles de años, atrapado en un punto muerto eterno. Hay períodos en los que has salido victoriosa, llevando a la civilización Remnant al borde de la extinción. Otras veces, logras contrarrestar sus esfuerzos, lo que da lugar a épocas de paz que duran décadas. Durante todo este tiempo, incluyendo las 8 décadas posteriores al final de la Gran Guerra de Remnant, ni una sola vez has intentado derrotarla definitivamente. Te conformas con mantener el punto muerto. Los ojos de Ozpin se abrieron cuando Brainiac se inclinó y preguntó. Mi pregunta, profesor Ozpin, es ¿cuál era su plan para derrotar a Salem? Al principio guardó silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Antiguos arrepentimientos brotaban de su interior y quería simplemente negarse a responder o incluso mentir descaradamente. Pero sabía que eso no funcionaría. Brainiac sabría si le estaba mintiendo por completo. Apenas podía salirse con la suya con medias verdades, y si rompía abiertamente las reglas del juego, nadie sabía cómo reaccionaría Brainiac. Y al final, revelar este secreto ya no importaba, ¿verdad? La única consecuencia ahora sería la vergüenza, un precio que ya conocía bien. Soltando un suspiro, Ozpin supo que no había manera de evitarlo y bajó la cabeza. La verdad es que, no tenía uno. La verdad es que no, reveló Ozpin, sorprendiendo a Brainiac. ¿Quieres decir que nunca ideaste una estrategia para derrotarla de una vez por todas? Preguntó Brainiac, y Ozpin asintió antes de volver a mirarlo. Correcto. Hace siglos que decidí que derrotar a Salem era imposible, explicó Ozpin con el ceño fruncido. Es completamente inmortal. Podrías reducirla a polvo y se levantaría enseguida, sin sufrir daño alguno. Aunque nunca fue tan buena con la magia como yo, sí era bastante competente en su uso. Desde que entregué la mayor parte de mi poder para crear a las doncellas, se convirtió en la persona más poderosa de Remnant. No importaba si podías vencerla en una sola pelea, o incluso en muchas. Salem tenía todo el tiempo del mundo para asegurarse de que finalmente saliera victoriosa. Soltó otro suspiro y continuó. Cuando me di cuenta de eso, me conformé con lo único que podía hacer. Pasé de intentar derrotar a Salem a simplemente contenerla, manteniendo el estancamiento y permitiendo que la humanidad creciera, prosperara y se fortaleciera, mientras me esforzaba al máximo por unirla. Superar nuestras pequeñas disputas y convertirnos en un solo pueblo, unidos por nuestras diferencias en lugar de divididos por ellas. Mi esperanza era que, al hacerlo, la humanidad se volviera demasiado poderosa para que ni siquiera Salem y sus hordas de Grimm pudieran vencerla. Brainiac guardó silencio al principio, con el rostro impasible y pasivo. Luego dijo, eso fue ilógico.
Desde un punto de vista práctico, un ser inmortal como Salem se habría vuelto demasiado experto en encontrar grietas en cualquier sistema que hubieras ideado para contenerla. Ya lo había hecho cuando llegué. Un buen ataque de sus fuerzas habría bastado para que todas las civilizaciones de Remnant colapsaran. Por eso las preservé. Incluso si no pudieras derrotarla en combate abierto, seguramente una estrategia de contención habría bastado. Hizo una pausa y luego Brainiac añadió. Según tengo entendido, tu nivel tecnológico no permitía soluciones sencillas como enviarla al espacio o a otra dimensión, como la zona fantasma. Pero tenías otras opciones. Podrías haberla capturado, encerrado en una jaula y anclado al fondo del océano. Podrías haber usado las fuerzas militares del mundo para contenerla en una región aislada, vigilándola constantemente e impidiendo que escapara. Ozpin frunció el ceño y respondió. En algún momento, consideré hacer precisamente eso. Pero no fue posible. Para ti, tal vez. Llegaste a Salem desde una posición de fuerza absoluta, capaz de hacer cosas que ella no tenía forma efectiva de contrarrestar. Para nosotros, sin embargo, sí podía. Estaba demasiado atrincherada, incontables hordas de Green la separaban de nosotros, y se había convertido en una maestra tanto de comprendernos como de manipularnos. Si intentáramos un asalto para contenerla, la humanidad sufriría enormes pérdidas que no podríamos permitirnos. Aún así, su magia e inmortalidad harían que cualquier estrategia de contención disponible fuera, en el mejor de los casos, temporal. Si de alguna manera logramos contenerla el tiempo suficiente para sepultarla en el océano, desgastará sus ataduras sin importar cuántos años lleve, luchará por salir de las profundidades y resurgirá para plagar el mundo. Si intentamos contenerla con pura fuerza militar, enviaría oleada tras oleada de todos los Grimm a su disposición, respaldados por su propio poder. Eventualmente, se formaría una brecha. Alguien podría perder la concentración, otro podría quedarse sin provisiones. Incluso podría haber un colapso en las defensas. Nada dura para siempre excepto ella, y eventualmente Salem encontraría esa debilidad y la explotaría para escapar. Incluso si pudiéramos lanzarla al espacio, simplemente usaría su magia para regresar. La idea de atraparla en otra dimensión era sin duda una posibilidad, pero eso se topó con los otros problemas de simplemente hacerla entrar en una. Sin embargo, no iba a divulgar esa información. Hacerlo podría proporcionar una pista sobre la existencia de las reliquias, que Ozpin no tenía intención de compartir. Continuó. Tenía la esperanza de que, quizás algún día, se presentara una solución que no había considerado. Pero eso nunca ocurrió. El juego que me vi obligado a jugar estaba inclinado a favor de Salem desde el principio, y esto fue lo mejor que pude hacer. Brainiac guardó silencio mientras reflexionaba sobre la respuesta de Ozpin. Tras un momento, respondió. Supongo que, desde tu perspectiva y situación, tus acciones fueron lógicas. ¿Pero fue prudente decirles lo contrario a tus seguidores? No veo qué relación tiene eso con la primera pregunta, señaló Ozpin. Considérelo mi primera pregunta para el próximo juego, aclaró Brainiac, y Ozpin suspiró. He vivido tantas vidas que ya perdí la cuenta. Durante ese tiempo, he conocido, hecho amistad y amado a mucha gente. He confiado mi vida a muchos, pero en la misma cantidad de ocasiones he sido traicionado por aquellos en quienes confiaba, reveló Ozpin. La mayoría, al descubrir la verdad sobre Salem y cómo era invencible, simplemente se rindieron, abandonándome o incluso culpándome por lo mal que estaban las cosas. Otros se volvieron completamente contra mí, uniéndose a Salem para estar del único bando con posibilidades de victoria, en lugar del estancamiento por el que luché. Solo en contadas ocasiones he encontrado gente que siguiera luchando a pesar de saber la verdad, pero no lo suficiente como para que el riesgo valiera la pena. Era mejor, para mí y para todos, hacerles creer que existía la posibilidad de derrotar a Salem que ninguna. Tarareó Brainiac, y luego le hizo una seña a Ozpin para que hiciera su siguiente pregunta. Reflexionó un momento y luego preguntó. ¿Alguna vez te impidieron preservar un planeta? Sí, respondió Brainiac. Se me ha impedido preservar por completo 32 planetas desde que comencé mi trabajo. El incidente más reciente ocurrió hace 63 de sus años. Intentaba preservar el planeta a 1938C, al que los nativos llamaban Krypton. Su sociedad, altamente avanzada pero uniforme, se había estancado, y la explotación del núcleo de uranio del planeta lo dejó al borde de la implosión. Intenté preservarlos, pero las fuerzas militares del planeta, con la ayuda de miembros del cuerpo de linternas verdes, me obligaron a regresar cuando mis pérdidas fueron demasiado elevadas.
Ozpin no pudo evitar sonreír ante la noticia, la confirmación de que podía ser derrotado, pero la sonrisa se desvaneció mientras Brainiac continuaba. Pero eso fue solo temporal. 20 años después, el núcleo inestable de Krypton resultó ser incapaz de ser restaurado, aunque el gobierno planetario no intentó reparar el daño ni siquiera reconocer su existencia. Esto ocurrió a pesar de que su científico jefe aparentemente había descubierto la razón de mi intento de preservación en los años siguientes. El gobierno aislacionista de Krypton ignoró sus advertencias y le impidió contactar con otras entidades políticas, incluyendo a los Linternas, en busca de ayuda. Tras un desesperado intento de golpe de estado por parte del jefe del ejército kryptoniano durante los últimos días del planeta, sus defensas se debilitaron considerablemente. Esto me dio la oportunidad de regresar y preservar la ciudad de Kandor, su capital cultural, económica y política. La tensión fue demasiado para el núcleo, y el planeta explotó posteriormente. Sus colonias extraplanetarias se marchitaron y murieron, llevándose consigo a los últimos kryptonianos. Ozpin frunció el ceño y luego dijo: entonces, incluso después de que te golpearon, regresaste y los mataste de todos modos. No los maté ni destruí su planeta, declaró Brainiac con frialdad. La destrucción de Krypton fue completamente culpa suya, no mía. Lo único que hice fue asegurarme de que su capital sobreviviera. Aunque Ozpin suponía que la causa principal del desastre era culpa de los propios kryptonianos, eso no refutaba el hecho de que, de todos modos, asestó el golpe final. Tampoco pudo evitar notar que Brainiac no hablaba de preservar esas colonias. Dado que, al parecer, la cultura de Krypton era tan uniforme, probablemente no veía la necesidad. Si de verdad hubiera estado concentrado en preservar una especie, habría intentado salvarla, pero no lo hizo. Eso, más que nada, desmentía las afirmaciones de Brainiac. Tras soltar otro suspiro, ambos volvieron a tocar. De fondo, Ozpin vio como la nave nodriza de Brainiac se alejaba del planeta que orbitaban y desaparecía en el negro vacío del espacio. Ozpin no sabía a dónde se dirigían, pero solo esperaba que, dondequiera que llegaran, también estuvieran protegidos por estos linternas verdes.